Bueno, buenos días a todos. Es un honor estar aquí, compartir con ustedes, escuchar experiencias, no solamente de nuestro país, de otras provincias, sino también de otros países. En el día de hoy nosotros queríamos compartir una experiencia que en nuestra provincia, la más occidental, Pinar del Río, tratando de buscar alianzas entre los psicólogos, los pedagogos y los profesores de educación física, de abrazarnos, de querernos y de compartir, implementamos esto que nosotros llamamos manual de capacitación, precisamente para de juegos didácticos para los maestros de la escuela primaria. Y cuando hice esta primera presentación, alguien me preguntó, ¿de qué asignaturas son los maestros de la escuela primaria? Educación cívica, lengua española y matemática. Nadie me mencionaba al profesor de educación física. Parece increíble, pero el profesor de educación física en la escuela primaria y fundamentalmente en el primer ciclo constituye para mí el meollo, el centro de aglutinar a los estudiantes en su aprendizaje. Desde esa perspectiva, le hice un guiño a la literatura, a lo que había sobre los juegos didácticos y a lo que había con relación a la educación física, y realmente me pude encontrar que allí habían elementos que no eran abordados, que no eran tocados. El maestro de educación física es para hacer ejercicio y no para promover aprendizajes. Entonces hice un pequeño estudio exploratorio, facto perceptual. Y lo primero es que esa alianza entre el maestro primario de el mundo que vivimos, lengua española, no conocía de juegos didácticos, pero no conocía en el orden teórico ni práctico, sino que conocía de los juegos tradicionales, pero quien lo utilizaba era el maestro de educación física. Siguiente lámina. Y dije, hay una necesidad, enaltecer esa posibilidad de utilizar los juegos didácticos, pero centrados en una disciplina deportiva. ¿Y por qué escogí esa disciplina deportiva? Primero, todos conocemos que desde el punto de vista de la psicología, el ajedrez, la concentración, la motivación, incluso a veces hay quien dice el ajedrez para niños inteligentes, niños que tienen una capacidad intelectual mayor. Realmente eso no es así. Hay que conocer el ajedrez para ver cómo ese niño primario y sobre todo del primer ciclo necesita un nivel de concentración que no ocurre en esa primera etapa de que nosotros decimos propedéutica, enseñanza preescolar en Cuba. Y entonces, siguiente lámina, digo que desde esa necesidad, cuando voy a un diagnóstico, me doy cuenta que es exiguo, muy poco, el uso de los juegos didácticos en función del trabajo en la clase y en el extraclase, desde la relación entre las asignaturas. Lo que nosotros hablamos en la educación superior de interdisciplinariedad, pero aquí estamos hablando de relación entre asignaturas, una relación que no solamente tiene que ser conceptual, puede ser también actitudinal, pero puede ser también desde el punto de vista práctico. Y en busca de eso, siguiente lámina, planteé un problema científico. Lo hice con una intención, no lo hice en forma de pregunta. Las insuficiencias en el proceso de capacidades o de lo que es la capacitación. ¿A quién? Al maestro de primaria, pero del primer ciclo, pero ahí incluía a los profesores de educación física, relacionada con líneas temáticas, con los juegos didácticos, los juegos y los juegos didácticos. Aquí puse juegos didácticos, pero es juegos y juegos didácticos. Realmente en ese diagnóstico yo pude constatar desde el estudio o el análisis de documentos que en el pregrado
al maestro primario, en contraposición con el maestro de preescolar, no recibe nada relacionado con los juegos didácticos. Bueno, si en el pregrado no se da, ¿cómo podemos reforzar eso? Hay una preparación continua, vamos a hacerlo en el posgrado. ¿Por qué la capacitación? Porque desde el mismo puesto de trabajo vamos a utilizar lo que en la escuela se llama sistema de trabajo y ahí trabajamos con los profesores de la educación primaria del primer ciclo. Siguiente. Y propusimos, ahí está el objetivo, un manual de juegos didácticos centrado en el ajedrez para la capacitación de esos maestros primarios para ser empleados, fíjense, como método. Ahí está otro elemento para mí novedoso, como método, como medio y como herramienta educativa. Realmente en la literatura nos encontramos los juegos didácticos, pero muchas veces en una monofunción, no en una función multi, como método, como medio y como juego didáctico. Cuando en un manual de capacitación usted le da la posibilidad al maestro de que en un momento ese juego puede ser un método, pero en otro momento ese juego puede ser un medio, y en todo momento ese juego va a ser una herramienta educativa. Siguiente. Ahí nosotros nos faltó analizar ahí que se hizo una triangulación con diferentes métodos, ya así, desde el punto de vista de la encuesta, la entrevista, a los maestros como primera opción de ese primer ciclo, maestros primarios. Pero también entrevistamos a los estudiantes, a los niños, a los escolares. Yo digo estudiantes, pero son los escolares de ese primer ciclo. Y ahí están las principales regularidades que encontramos. Y fíjense ustedes cómo enmarcamos la última que aparece ahí para que vean cómo el centro de nuestra propuesta es a los maestros, que por relación va a beneficiar también a los escolares del primer ciclo. Dice que los maestros tienen la voluntad, miren, de acceder a esa capacitación, porque reconocen las insuficiencias y aprovechando esa potencialidad, para que ustedes vean que el diagnóstico no es solamente para encontrar dificultades, sino también para aprovechar potencialidades. Siguiente lámina. Entonces fue que aplicamos. Es una lástima que no podamos traer aquí, aunque está en el material, ese manual de capacitación. Hay varios juegos, pero dejamos abierto siempre para que el maestro nos propusiera otro. En esos juegos se interrelaciona desde la interdisciplinariedad, la educación física con la matemática, la cívica con el español y la literatura, y las piezas del ajedrez. Aquí nosotros le damos una figura desde el punto de vista de nuestros símbolos patrios, y por ejemplo el tocororo, la palma real y otros, se le hacen analogías con las piezas. Recuerden la torre, el rey. Pero lo más importante es, aquí está una que no sabe jugar ajedrez, pero las piezas sí hay que conocerlas. Y entonces hay algunos constructos teóricos que se abordan en el manual de capacitación con relación a la pieza y la analogía desde el punto de vista de nuestros símbolos patrios y otros aspectos que allí se tocan. Proponemos 12 juegos y realmente dejamos libre para que el maestro otros se creen y nos den sugerencias en ese de eso de capacitación. Realmente hay que decir que aquí se muestran los resultados con relación al maestro. Ahí están. Para mí es llamativo la necesidad de actualización permanente del maestro y lo que lo invita desde el punto de vista pedagógico, no solamente al maestro de educación lengua española, sino al maestro de educación física. Y sobre todo, que aquí yo señalo cómo él tiene que hacer transferencia a otras asignaturas. Pero sería importante que en algún momento yo llegue a situar ahí cuáles fueron las ganancias para los escolares de ese primer ciclo.
y fundamentalmente lo que trasladaron a su familia y a la comunidad donde vivían. Así, siguiente lámina, vamos a plantear las conclusiones que, como ven ahí, siempre hay que estudiar porque son juegos didácticos. No cualquier juego es un juego didáctico. Dominamos mucho en Cuba de los juegos tradicionales, pero desde el punto de vista pedagógico hay que intencionarlo. Y entonces, por eso es la necesidad de, esa sistematización. Y damos ahí los resultados del diagnóstico inicial, porque para nosotros fue punto de partida para poder hablar después de una transferencia desde la capacitación al resto de los maestros de la escuela primaria, con una muestra que utilizamos primero un pilotaje en nuestro municipio cabecera, Pinar del Río, y después se generalizó al municipio más cercano. Recuerden que estábamos en etapa de pandemia, estamos hablando del año 2020, 2021, que iniciamos, y lo trasladamos al municipio Consolación, municipio más cercano. Esa realmente nuestra experiencia parece pequeña, pero a mi modo de ver es una manera de aliarnos, de abrazarnos, los profesores de educación física y los profesores de psicología, pedagogía y sobre todo de la Universidad de Cultura Física. Gracias.